Hola amigos, hola, una vez más con ustedes. Hace un tiempo ya que no estoy con ustedes. Eh, este va a ser el primer video de 2021 que estamos transitando, un año que será muy difícil para los argentinos, especialmente para los argentinos, como también para el mundo entero. Esta plaga sigue haciendo estrago, mucha gente está muriendo hoy en este instante. Se están despidiendo de este mundo y quizás sin haber conocido la salvación que Dios nos tiene preparada, porque debemos creer en aquel que Él envió y se nos abre la puerta si nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, como aquel que Dios envió a rescatar a todos sus hermanos. En definitiva, siempre el mensaje de todo evangélico, de aquellos que hemos creído en ese Dios verdadero, único, soberano, uno solo ahí. No son tres personas, es uno solo. ¿Eh? Y Jesús es aquel que Él envió ¿eh? a rescatar a todos sus hermanos. Porque si nosotros somos creados a imagen de Dios, y dice que nosotros somos hijos de Él. Y si Jesús es hijo del Todopoderoso, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Sus hermanos. Sus hermanos. Bueno, entonces dije que Argentina se tiene que preparar para tiempos difíciles. Ya en el mensaje antes de despedirme en 2020 expresé estas palabras y estas palabras se cumplirán. Argentina tendrá desastre, sequía por un lugar, desastre en otro. Porque será castigado. 2021 Argentina será castigado por la mano del Todopoderoso, porque en la cabeza de nuestro rey estuvo la lapicera para parar la catástrofe que vendrá sobre todo el territorio de la República Argentina, con abundante agua, como les dije, en un lugar, sequía en otros lugares y distintas calamidades. Porque Fernández eres responsable. Alberto Fernández, tú eres el presidente, tú eres la cabeza, tú eres el rey o el príncipe que Dios puso sobre este pueblo Argentina, y tú equivocaste el camino. Fuiste en contra de los preceptos de Dios. Fuiste en contra de los preceptos de Dios. Eh, en tu mano tenías la solución. Una lapicera, esa ley que crearon para matar a los niños, es parte de este problema. Y tú tenías en tu mano la solución. Si lo hacías, Dios te iba a apoyar. Si, si eh, derogabas esa ley, porque tienes facultad de no firmarla, de rechazarla. Como cabeza, como cabeza de todo el pueblo argentino, tú tienes ese derecho. Eres el último. Es el que dice sí a una ley o no a una ley. Porque te respalda el 50% más uno de todos los argentinos que te votaron. Entonces,
Por más que el Parlamento o todo lo que quieran decirte que hagas, tú tienes la última palabra. Y ante Dios, eres tú el responsable. De todo el pueblo argentino, eres tú el responsable. Como también la vicepresidenta, que ahora se esconde. En momentos difíciles te estás escondiendo, Cristina. Y esto no es política. Esto es decirte lo que te va a suceder a Argentina. Precisamente muchos, muchos están muriendo hoy sin haber conocido su salvación, sin haber aceptado a ese ser que Dios envió a rescatarnos. Pero tenemos que creer, no solamente creer, sino que hacer. Dije entonces, muchos se han ido ya, quizás muchos sin conocer que la vida no termina aquí en esta tierra, sino que es un paso, un comienzo para una vida eterna. Pero hay algunos líderes religiosos que no te han dado, o sea, que no te han dicho realmente la verdad. Te tienen que decir la verdad esos líderes religiosos porque lo saben. La mayoría, yo creo que debe ser no sé si el 50-60% de los argentinos son católicos. Y ellos tienen, y hay un líder católico, y ese líder te tiene que decir la verdad, no te tiene que decir que vas a ir al cielo cuando te mueres. No, no vas a ir al cielo. Si no aceptas lo que debes aceptar, lo siento decirte, pero tú no vas a ir al cielo, ni vas a continuar viviendo. Así de simple. Si ese líder tiene que salir a explicar y decirte, aunque te duela, si tú no aceptas, lamentablemente tus familiares que no han aceptado no van a ver el mundo venidero. Así de simple. Así de simple tiene que ser. Si no aceptas, olvídate de que que tu familiar está en una estrella, que te mira desde lo alto. Mira, tu familiar está en un lugar, en un abismo donde no puede salir. Así de simple. Tu familiar que muere sin haber aceptado lo que Dios envió, ese ser está en un abismo y no puede subir, no se le permite subir hasta el tiempo de ser juzgado. Luego dice que todos perecerán. Lamentablemente no se le permitirá vivir, no se le permitirá volver a vivir, porque Dios nos tiene preparado, una vez que partamos, nos tiene preparado un cuerpo donde vamos a venir. Y ese cuerpo va a vivir para siempre. Viviremos para siempre. Esa es la promesa. Pero tenemos que pasar esta prueba en la tierra. Mira, te está hablando alguien que perdió la vida hace 7 años, perdió la vida. Tuve un paro cardiorrespiratorio después de haber estado 10 días en coma por una gravísima enfermedad que me dejó paralizado por completo y entré en coma en la ciudad de Chipoleti. Allí tuve un paro cardiorrespiratorio y me morí. En realidad perdí la vida. Pero Dios tenía algo preparado para mí. Me resucitó Él. No me resucitó ningún médico. Me resucitó Él. Eh, y esto que digo no es fantasía. Podemos buscar las personas que estaban en ese momento. Aún están allí en Chipoleti, así que si quieren, podemos buscarla y, y que den testimonio realmente de que la máquina se paró. Pero
y no lo pueden comprender cuando la máquina se volvió a encender y todos mis parámetros comenzaron a ser normales. Y yo allí desperté del coma. Y ese ser que vino a mí, ese ser que me vino y me dice que me retrasó mi muerte, porque tenemos un reloj nosotros, un reloj de vida. Y lo voy a decir una pequeña, porque no voy a decir todo, voy a decir algo en este video. Ese ser cronometró nuevamente mi corazón, porque la vida del hombre está en el corazón. Allí tenemos el cronómetro. Y me lo mostraba. Hay dos capas. Hay una capa y hay un cronómetro dentro de una tela que hay en nuestro corazón. Yo no soy médico, pero allí entró la energía venida desde lo alto y golpeó mi corazón, pero primero entró por mi mente. Tenemos un punto en nuestra cabeza donde está conectado directamente al corazón. Yo no soy médico, pero si algún médico me está escuchando, nosotros tenemos un punto en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, en el centro de nuestro cerebro. Sí, podría darle la ubicación donde está precisamente. Ahí tiene que entrar la energía para que el corazón vuelva a resetearse. Así que bueno, entonces Dios me devolvió la vida por una razón y te tengo que decir estas cosas. Tengo que decir algunas cosas, no te voy a decir todas las cosas, no te voy a decir cómo es Él, no te lo voy a decir, eso me lo voy a reservar porque si no se van a levantar muchos, como dije, profetas diciendo sí, que yo vi al Señor, que yo vi al Señor, que el Señor me habló. Y cuando le preguntas cómo es tu Señor, no saben decirte cómo es. Y yo sé que es un hombre, que es un hombre, es un hombre. Es un hombre. ¿eh? Es un hombre, pero no es un hombre como nosotros. Es un hombre poderoso. Entonces, ese hombre es igual, es igual a nosotros, es idéntico a nosotros. Es idéntico a nosotros, pero no te voy a dar las características físicas de ese hombre. Aunque su foto está en la Tierra, pero no te lo voy a decir tampoco en qué lugar está. Plasmado en la Tierra está su foto de ese sol, de ese, de ese rostro que todo el mundo quiere saber. Está plasmado, está como dibujado en la Tierra. Es como que la mano de él hizo el rostro de ese ser. Está en un lugar en el mundo, está allí plasmado. Hay que mirarlo desde un satélite y lo verás. Tampoco te lo voy a decir dónde está ubicado, porque si no, muchos falsos profetas se van a levantar. Entonces, Argentina, prepárate para tiempos difíciles, como te he explicado. Y tú que estás muriendo hoy sin haber aceptado a nuestro Señor Jesús como tu único Salvador, aquel que Dios puso entre Él y nosotros. Él es el que derramó su sangre y el que limpió tus pecados con la sangre preciosa de ese ser que Dios envió como nosotros, 100% hombre, 100% hombre. ¿Me entienden? No mitad Dios y mitad hombre, no. 100% hombre, mi hermano, 100% hombre. No porque Jesús hizo todas las cosas porque Él era Dios. Mi hermano,
recapacitan, porque si no, no tiene sentido que Dios venga, que Dios mismo venga a rescatarnos. Obvio que el Espíritu del Eterno bajó el poder, la fuerza, su gloria bajó en el cuerpo de Jesús a los 30 años. Desde allí, él caminaba por el Espíritu de su Padre. Pero él era 100% hombre, porque si no, no podía cumplir los designios. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces basta de equivocarte, mi hermano trinitario, especialmente aquellos trinitarios. Y también, ¿por qué no?, a los unicitarios. Ustedes también están equivocados, unicitarios. Porque Jesús no es el Dios que bajó y se hizo hombre y luego ahora es Dios. Obviamente que Jesús hoy es poderoso porque ya lo era. Ya lo era. Él era el que peleaba contra los reyes de la tierra. Y va a volver, y sigue peleando hoy. Sigue peleando él. Porque va a imponer su reino. Porque él es el rey de reyes. Por eso es el rey de reyes. El león de la tribu de Judá. Él sigue peleando hoy. Y va a ir terminando uno por uno a todos los reyes, a las grandes potencias del mundo, la va a poner bajo sus pies. Y él gobernará, será el único rey, el rey de reyes. Pero para que vivamos en ese mundo de rey de reyes, tenemos que aceptarlo, tenemos que identificarnos con él. Y la identificación es creer en él, bautizarnos en el nombre de él, y entonces nos identificamos con ese rey que gobernará las naciones. Entonces ya basta de equivocarse, mi hermano. Basta de estar dividido entre trinitario, unitario. Basta de dividirse. Únanse en un pensamiento. Como dijo el profeta Elías. Si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Entonces Elías le hizo ese desafío para ver quién realmente era el Dios Todopoderoso. Entonces basta, hermanos, basta de confusión en el pueblo. Dios, hermano mío, no es trino. Dios no son tres personas. Dios es uno, una sola persona. Él es poderoso, una sola persona. Aunque tenga millares, tiene millares al lado de él. Y tiene es como, a ver, es como si fuese un ejército. ¿Quién es el jefe del ejército? El general, ¿verdad? Y después tiene ayudantes. Y después tienen los soldados que pelean en el frente de batalla. ¿Eh? Él es así, él es poderoso. Y entonces tiene su general, es su máximo general que está a cargo. ¿Y quién es ese máximo general? Pues Jesús. Jesús es su máximo general. Precisamente hoy quiero entregarle a ustedes para que ya no haya más dicho de que no sabemos en qué tiempo nació ese Jesús. Entonces nosotros lo festejamos el 25 de diciembre, en el auspicio de invierno, en el lugar donde él nació. Eh, y esta cultura era antes, este 25 de diciembre, mi hermano, este 25 de diciembre, esto lo inventaron los asirios allá en la época y aún antes de Nimrod. Y es cuando el niño Tamuz nace, el dios Sol. Entonces, ahí se creó el 25 de diciembre, en el auspicio de invierno. Entonces, mi hermano, basta de decir que la Biblia no nos relata en qué momento
¿En qué momento nace Jesús? Claro que está plasmado. ¿Por qué? Porque acá tenemos en el Nuevo Testamento alguien que investigó diligentemente todas las cosas desde el principio, te las he escrito, oh descendentísimo Teófilo. Y ustedes se están dando cuenta que es Luca, el historiador, y Luca sin querer nos dejó plasmado no el nacimiento de Jesús, no en el momento que nace Jesús, sino que lo tenemos que determinar a través de Juan, que nació 6 meses antes. Y yo solamente en este video te voy a dar para que tú investigues, te voy a dar la clave para que tú investigues, ¿eh? Y vas a llegar a la conclusión en qué mes nació nuestro Señor. Para donde yo estoy en este tiempo, en Argentina, es septiembre. Nació en septiembre. Y para los hijos de Israel, nació en el mes séptimo. Es otoño en Israel. Dicho esto, bien, te voy a dar la cita y ya vamos a ir terminando porque van 22 minutos que seguramente siempre corto un pedacito para que no se extienda. O a veces suceden bueno, a veces suceden cosas que tenés que cortarlo un poquito. Bien, entonces mi hermano hay que tener muy en cuenta los libros que van a ir, que quizás aparezcan como los escritos de Qumran, ¿eh? Porque, bueno, el libro de Isaías está completo, el libro de Isaías está completo y no difiere del que tenemos en la Biblia. Hay algunas, ¿cómo se dice? Que puede haber variaciones, sería variación. Hay pequeñas variaciones, pero está escrito en hebreo. Es la escritura más antigua que tenemos. Se ha determinado que es la escritura más antigua que tenemos. Y precisamente Lucas dice que muchos han escrito. Entonces yo no sé por qué aparecen 4 libros aquí en el Nuevo Testamento, 4 evangelios. Que está comprobado que el primer libro que se escribió fue Marco. Es el más antiguo. Pero Lucas dice que muchos habían escrito. Entonces yo no sé dónde habrán quedado los otros libros. No es mi palabra, es la palabra que Lucas dice, ya que a muchos dice, a ver, por cuanto a muchos, ¿sabe? Vamos a leer un poquito, a ver. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Vio? Entonces eran muchos los que habían escrito. Y acá tenemos solamente a 4. Está Mateo, Marco, Lucas y Juan. Bien, vamos al hecho en que en el tema que quiero expresar en este video. Vamos a sacarnos esa duda de cuándo nace nuestro Señor Jesús entonces. Yo le voy a dar la clave y ustedes, como estudiosos de la palabra que deberían ser, porque la Biblia se tiene que romper, hermano. La Biblia se tiene que romper, pero no porque usted la trate mal, sino porque la cantidad de veces que usted lee, que estudia, no se deje guiar por los falsos líderes, que le leen un versículo donde a ellos les conviene y después lo llenan de palabras de psicología. Ustedes tienen que estudiar. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces usted tiene que escudriñar las escrituras, mi hermano. No se deje llevar por esos líderes que solamente le importa el negocio, porque ahora no pueden dejar caer su imperio.
Ellos saben que están en el error. Ellos saben que están en el error, mi hermano. No, no, no sean inocentes. Ellos saben que están en el error. Pero usted, que tiene su libre, pues, su Biblia, entonces usted tiene que leer. No esperar que el pastor, que es un líder, le enseñe las escrituras. Usted tiene la Biblia en la casa, mi hermano. Póngase a leer. Y ahora yo le voy a dar unas citas bíblicas y usted póngase a leer y va a comprender cuándo nace Jesús. Entonces dije que para Argentina nació en septiembre. Y en el lugar en Israel, allá, porque cuando nosotros estamos, ellos hoy están entrando en el invierno, ¿eh? Para el lugar donde nació Jesús era otoño, era en la fiesta de los tabernáculos, nació Jesús. En la fiesta de los tabernáculos, por eso no había ningún pesebre, hermano, no se crea esa historia, no se crean esa historia. No, no es que no había lugar en el mesón, todas esas cosas que le hicieron creer. Que están escritas en la Biblia, sí están escritas en la Biblia. Pero tenemos el libro más, la profecía más sagrada, el libro del Antiguo Testamento, que nos da precisamente el detalle de cuando nació Juan y cuando nació Jesús. Bien, Lucas capítulo 1 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Listo. Ahí está. Hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Bien, entonces, ¿qué clase de Abías? ¿Y quién era el que entró allí? ¿Para qué? Para quemar incienso, ¿verdad? ¿Quién eran los que tenían que quemar el incienso? ¿Verdad que la Biblia dice que son los hijos de Aarón? ¿Verdad que nadie más puede quemar el incienso? Entonces eran de los hijos de Aarón. Zacarías era de los hijos de Aarón, de la simiente de Aarón. Era Cohen, era sacerdote, porque precisamente Cohen es sacerdote. Eh, entonces, era de la clase de Abía, y entonces él estaba quemando el incienso cuando se le presenta el ángel y le dice que va a ser padre. Va a ser padre y le pondrá el nombre Johanán, no Juan. Bueno, pero si para nosotros Juan, pongámosle Juan, para así no los confundo. Eh, y entonces, ¿y qué estaba haciendo este Zacarías? Zacarías estaba quemando el incienso, dice. El incienso se quemaba de mañana y de tarde, 2 veces por día. Los sacrificios también se hacían de mañana y de tarde. El templo, en la época de Zacarías y en la época de Juan, y en la época de Jesús estaba en pies. El templo, después de la partida de nuestro Señor, eh, pasaron unos años y en el año 70 de nuestra era, según el calendario gregoriano, el templo de Jerusalén cae, es destruido. Entonces en tiempo de Jesús, en tiempo de Juan, en tiempo de Zacarías, el templo estaba en pie. Entonces, ¿quién tenía que encender el incienso? Eran los hijos de Aarón. ¿Y dónde encontramos? Porque dice que estaba cumpliendo su turno. Y voy a explicar un poquito. Estaba cumpliendo su turno. Bueno, ustedes saben, y si no, pregunten a los judíos cuánto era el tiempo que tenían que estar los sacerdotes en el templo. Era semana completa, de Shabbat a Shabbat. Entraban en su turno y tenían que cumplir 7 días, 7 días encerrados. Por eso ellos tenían recámara. Cuando hicieron el templo, ellos tenían recámara donde los sacerdotes se quedaban. Vivían adentro, no podían ir a su casa. No podía ir Zacarías a la casa de su esposa y encima su esposa era ya anciana. Y él también era anciano. Por eso tanto el nacimiento de Jesús como el de Juan, fue un milagro. Como lo fue Isaac, también fue un milagro. Porque Abraham era viejo y su esposa también ya vieja. Pero para Dios nada es imposible, dice.
Entonces era de la clase de Abía. Bueno, vamos a buscar qué el turno le correspondía, porque los turnos en el Éxodo, el capítulo 12 de Éxodo, el versículo 1 dice, ¿cuándo comienza el año en Israel? Este será el principio de los meses, ¿m? Para ustedes, para vosotros, cuando Él los saca de Egipto. Es el principio de los meses. Y es Abib, es primavera. Es primavera. Entonces Israel comienza sus años en primavera. Debería comenzar sus años en primavera, porque está escrito. Que no lo tengan hoy es un problema de Israel. Pero Dios no se equivoca. Dios tiene su tiempo cronometrado. Entonces Dios no se equivoca cuando Él va a hacer esto o aquello. Hermano, entonces estaba ejerciendo el sacerdocio de una semana. Entonces vamos a ver en qué turno, porque comenzaba desde el primero, del primero del año, en Abib, en primavera en Israel. ¿Y cómo sabemos en qué turno estaba? Pues claro que lo sabemos, hermano, en qué turno estaba. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se escribió en el pasado para nuestras enseñanzas se escribieron. Y no voy a ampliar mucho el tema, voy a ir a cómo es, al lugar donde estaba el turno que le correspondía. Y usted busque en Primera de Crónica el capítulo 24. Pero primero pase por el capítulo 23, donde David y el sumo sacerdote Sadoc hacen el sorteo de los hijos de Leví y allí le dan el turno que le correspondía. Es solamente para un adelanto. Entonces, David con Sadoc, ellos instauraron los turnos que le correspondían para quemar el incienso y servir en el templo. Y eso quedó plasmado. Veamos el capítulo 23 para que vea. Cuando David era viejo y lleno de días, dice el capítulo 23 de Primera de Crónica. Usted lo encuentra allí, hermano. No voy a explayar mucho en el tema, solamente para que ustedes entiendan que está escrito que podemos saber cuándo nace Jesús para dejar de festejar las Navidades. Porque ustedes cuando festejan las Navidades están festejando el cumpleaños al dios Tamuz, al dios Sol. Siendo David ya viejo y lleno de día, hizo a Salomón su hijo por rey y juntando a todos los principales. Bueno, no voy a leer todo. Léanlo ustedes. Acá dice, miren, en el capítulo 23, el versículo 13, para que vea que solamente los hijos de Aarón tenían que quemar el incienso. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministraran y bendijeren su nombre para siempre. Bien, ellos fueron los elegidos por Dios. Y en el capítulo 24, luego de que David y Sadoc hicieran sorteo, en qué turno les iba a corresponder, que se comenzaba con el primero del año. Entonces ahí tenemos en el capítulo 24 el versículo 10. Capítulo 24 de Primera de Crónica, el capítulo 10. Y dice así: la séptima a Coas y la octava a Abías, o sea, a la octava Abías. En el octavo lugar le correspondía a Zacarías. En el octavo lugar. Entonces ya sabemos que en el octavo lugar. Y si los turnos eran de 7 días, entonces solamente usted tiene que multiplicar. ¿Cuánto es? En el octavo lugar por 7, 8 por 7, ¿cuánto es? 56 días. A los 56 días estaba ejerciendo el sacerdocio. A los 56 días del principio del año estaba ejerciendo el sacerdocio Zacarías. Le correspondía a él.
Y eso es casi en el tercer mes. Bueno, eso es casi en el tercer mes del año. Casi en el tercer mes del año. Cuando él volvió a su casa ya era el tercer mes. Y allí, él convenció a su esposa de que le iban a nacer un hijo. Entonces, ¿cómo nacen los hijos? Con encuentros íntimos, obvio. Excepto el de Miriam, de María. Así que bueno, y allí se quedó embarazada Eliseba en ese acto, inmediatamente, en el tercer mes. En el tercer mes se quedó embarazada Eliseba, porque fue en el acto. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? Porque más adelante dice que pasaron 6 meses y el ángel Gabriel fue a Miriam y a Miriam le dijo, y este es el sexto mes, para la que se llamaban estéril. O sea que pasaron 6 meses, justito, hermano. ¿eh? Entonces lo dice ahí la escritura. Entonces, en el tercer mes se embarazó eh, Elizabeth o Eliseba de Juan el Bautista. Y usted, hermana, y usted, hermano, que ha sido papá, usted sabe que el niño lleva en el vientre de su mamá 9 meses. Entonces usted tiene que sumar los 9 meses. ¿eh? Estaba en el tercer mes más 9 meses, ¿cuántos son? Lo lleva que el nacimiento de Juan nació de vuelta en primavera. Nació en primavera, Juan. En el próximo año nació, porque son 9 meses en la panza de la mamá. Y entonces, ¿qué pasó? Que después dice que María se llevaban 6 meses, porque lo dicen, 6 meses se llevaba entre Jesús y Juan. Si Juan nació en el primer mes, en Aviv, en primavera en Israel, Jesús nace 6 meses después. 6 meses después nace. ¿eh? Cuando Miriam, cuando Miriam acompañó a su prima, porque eran primos, a su prima Elizabeth, Elizabeth ya había tenido a Zacarías, porque ella tuvo 3 meses, lo dice la Biblia también. Vean a Lucas. Lucas dice que María o Miriam o María se quedó con Eliseba, con su parienta, hasta que, no dice que hasta que tuvo familia, pero sí, María volvió a los 3 meses y eran 6. Quiere decir que María esperó que su prima tuviera a su hijo y ella volvió a su hogar, ya con 3 meses de embarazo de Jesús. Entonces, si se llevan 6 meses, si Juan nace en primavera, en el primer mes, y Jesús nace 6 meses después, es el mes séptimo, mi hermano. Es otoño en Israel. No es invierno, es otoño en Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos hicieron creer que Jesús nace en diciembre. ¿Por qué? Porque es una cultura pagana. Porque esto no es un invento, esto es un invento de que todos los pueblos adquirieron las culturas paganas y ellos tenían la fiesta. Vean que los asirios, los cananeos quemaban a sus hijos en esa época. En esa estatua que ellos hicieron con un hierro, la calentaban tanto, se ponía rojo y entonces ellos entregaban a sus hijos a ese Dios de la prosperidad que los iba a bendecir el próximo año. Así como es un poco para que ustedes entiendan un poquito. Entonces, ¿qué pasó? Que esa cultura Roma la adquirió y la iglesia romana, que es aliada de Roma, nos hizo creer que Jesús nació en invierno, cuando no nació en invierno. Porque ellos quisieron borrar todo vestigio de los judíos porque le echaban la culpa que los judíos habían matado a Jesús. Eso es lo que no quería. Eso si hubieran sabido que Jesús debía morir, pues no lo hubieran matado.
Porque Jesús debía morir, hermano. Eso es lo que es. Porque si nuestro rey no moría, nosotros no teníamos derecho a la salvación. Por gracia, por regalo de Dios, Él murió por nosotros y pagó todas nuestras culpas, nuestras rebeliones. Y ahora que un pueblo que estaba sin Dios, sin pacto, sin promesa, hoy tenemos todo aquello, tenemos todo aquello. Tenemos promesa, tenemos Dios y tenemos esperanza. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.